¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Buenos días. Buenos días. Nos ponemos de pie y vamos a empezar cantando la última canción que estamos aprendiendo, Venid glorificad. Venid glorificad a Dios, el Padre del Señor, en Cristo Él nos derramó su eterna bendición. Sin manchas, puros en su luz, nos decidió hacer sus hijos adoptados por la sangre de Jesús. Le daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Le daremos la gloria, eres el Salvador. Venid glorificad a Dios, que en Cristo gracia da. Lavadas nuestras culpas son, tenemos redención. En Dios ya nos reveló su eterna voluntad, que será Cristo el Señor, su plan se cumplirá. Le
creyentes del Señor, el sello de su espíritu, por fe tenemos hoy. Él garantiza nuestra fe hasta la eternidad. Nos uniremos a alabar a nuestro Divino Dios. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Podéis sentar. Y hoy Gedeón va a hacer la lectura en Juan. Buenos días. Hoy la lectura es en Juan capítulo 8, de versículos del 1 al 11, y dice así. Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él. Y sentando él, les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú, pues, qué dices? Mas esto decía tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que vosotros estéis sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Oremos. Señor, te doy las gracias por este día que nos has dado, Señor, por traernos todos hacia aquí. Señor, te pido que en estos momentos de alabanza, que nos estés preparando nuestros corazones para escuchar de tu palabra, Señor, para conocer más de ti, Señor, para traer a la luz lo que está en nosotros que va en contra de tu palabra, Señor, para que nos perdone, nos perfeccione, Señor, en ese día. Te pido que tengamos un buen tiempo de comunión más tarde, Señor, y te pido que todo esto sea para tu gloria y tu alabanza, Señor. Te pido estas cosas en tu santo nombre. Amén. Vamos a ponernos de pie de nuevo y vamos a seguir cantando Cuán grande es Dios. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierta está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está, y el tiempo está en Él.
verán cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Por la gracia que Dios mostró a los que están en tinieblas, su luz brilló, resplandeció, la tierra angular nació. Un hijo nos es dado, un niño nace hoy, Dios poderoso, grande en amor, se encarnó, la muerte venció, resucitó y mi culpa llevó, santo es el Señor. Libertad nos dio el Salvador, rompió el poder del pecado, su gracia nos rescató, no hay más condenación. Un hijo nos es dado, un niño nace hoy, Dios poderoso, grande en amor, se encarnó, la muerte venció, resucitó y mi culpa llevó, santo es el Señor, santo es el Señor. Y alma hoy, gloria da el Señor, solo en Él yo me gozaré, confiaré en su eterno amor, mientras viva yo le cantaré mi alma hoy. Gloria al Señor, solo en Él yo me gozaré, confiaré en su eterno amor, mientras viva yo le cantaré. Dios poderoso, grande en amor, se encarnó, la muerte venció, resucitó y mi culpa llevó, santo es el Señor. Es poderoso, grande en amor, se encarnó, la muerte venció, resucitó y mi culpa llevó, santo es el Señor, santo es el Señor. Pon tu mirada en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo que verá sin valor será a la luz del glorioso Señor. Pon tu mirada en el monte, verás su justicia y favor. En aquella cruz se entregó Jesús, nuestra deuda inmensa borró. Cristo, mis ojos pongo en ti,
y no temerás a la muerte más, pues su vida eterna nos dio. Cristo, mis ojos pongo en ti. Cristo, mi gloria y galardón. Te adoro, te anhelo, eterno Salvador. Oh Cristo, mis ojos pongo en ti. Pon tu mirada en los cielos, Jesús volverá por su grey. Todos lo verán y confesarán toda gloria a Cristo el Rey. Cristo, mis ojos pongo en ti. Cristo, mi gloria y galardón. Te adoro, te anhelo, eterno Salvador. Oh Cristo, mis ojos pongo en ti. Cristo, mis ojos pongo en ti. Cristo, mi gloria y galardón. Te adoro, te anhelo, eterno Salvador. Oh Cristo, mis ojos pongo en ti. Oh Cristo, mis ojos pongo en ti. Puedes sentar. Buenos días. Pues no hay niños hoy, entonces Grace, tú puedes quedar aquí. A ver, yo estaba pensando en la letra de esa última canción que hemos cantado. A ver, ¿cómo se llama? Pon tu mirada, ¿no? No he hecho esto mucho tiempo, entonces tenéis que soportarme en ese momento, ¿ok? Porque me voy a poner como abuelo, pensando en las cosas demasiado, ¿no? Dice, pon tu mirada en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será. Claro, porque viendo a Cristo, viendo a Dios como debemos, pues todo lo que se queda aquí en la tierra, pues no tiene valor. A la luz del glorioso Señor, pon tu mirada en el monte, verás su justicia y favor. Me encanta la imagen de las montañas, ¿no? La grandeza, no sé, aquí lo pone como una imagen de justicia y favor. En aquella cruz se entregó Jesús, nuestra deuda inmensa borró. Pon tu mirada en el día que Dios a Jesús levantó, y no temerás a la muerte más. ¿Por qué? Porque no estamos confiando en nosotros mismos, no estamos mirando a lo que nosotros podemos hacer, sino estamos mirando a lo que hizo Cristo, pues su vida eterna nos dio. Y luego dice, pon tu mirada en los cielos. Jesús volverá por su grey. No vamos a quedar aquí mucho rato, aunque no sabemos exactamente cuándo va a ser, pero Jesús volverá.
Todos lo verán y confesarán. Por algunos, demasiado tarde. Para nosotros, con alabanza, sabiendo quién es nuestro Dios. Toda gloria a Cristo, el Rey. Dice el coro: Cristo, mis ojos pongo en ti. Cristo, mi gloria y galardón. Te adoro, te anhelo, eterno Salvador, oh Cristo, mis ojos pongo en ti. ¿Cuántas veces en esta semana realmente has puesto los ojos en Cristo? Lamentablemente, creo que para la mayoría de nosotros, si no todos, no muchas. ¿Por qué? Porque pensamos que nosotros podemos, que pensamos que tenemos fuerza para hacerlo, pensamos que todo está bajo control y no miramos a Cristo. Cuando estás discutiendo con tu cónyuge, pon tus ojos en Cristo. Porque así estas cosas, incluso esa discusión que estás teniendo, ese mal feeling, ese mal sentir, pues no tiene valor. Eso es gratis, ¿vale? Pues hoy seguimos con nuestra serie de sermones sobre el Evangelio de Juan, que se llama Creer. Estamos estudiando Juan. Estamos en el capítulo 8 y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Creo que lo digo siempre, ¿no? Cada domingo. Pero a mí me encanta. He puesto como título algo que aparece aquí en el versículo 11. El título es Vete y no peques más. Suena fácil, ¿no? Y vamos a ver lo que Juan tiene para nosotros en ese capítulo 8, versículos 1 a 11, para realmente seguir viviendo esa vida cristiana o empezar con esa vida cristiana. Vamos a ver lo que Él quiere compartir con nosotros. Pues oramos. Padre, sea gracias por ese tiempo que nos ha dado de alabanza, las canciones preciosas, pero más bien las voces que están cantando esas letras tan preciosas y el sentir tras cada voz, cada persona cantando. No sabemos en qué condición está el corazón de cada cantante, pero gracias que nosotros podemos unirnos, quedarnos juntos para cantar con nuestras voces esas alabanzas tan preciosas. Espero con un corazón puro y que tú realmente hiciste trabajo en nuestro corazón a través de tu Espíritu Santo para prepararnos en ese momento para recibir con gozo lo que tu palabra quiere comunicar a nosotros hoy. Te pido en ese momento que me escondes tras tu cruz o la cruz de Jesús, que me escondes tras tu palabra, que tu palabra sea lo que habla hoy y no yo. Y te pido que tú tienes libertad en nuestras vidas, en cada corazón de cada persona que está aquí, incluso el mío, para hacer lo que Él quiere hacer, lo que a Él le da la gana, para cambiar cosas, para convencernos de lo que es verdad y lo que es mentira, y guiarnos hacia la verdad. Ayúdanos a ser sensibles y no ser distraídos por lo que puede pasar en un culto, los móviles, las cosas de la pantalla, el cansancio, cualquier cosa. Ayúdanos no a enfocarnos en estas cosas, sino a enfocarnos en lo que tú quieres compartir con nosotros. Te pido
tu bendición sobre todo lo que voy a decir y que tú seas glorificado en todo. Te pido estas cosas en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Pues la semana pasada estuvimos terminando el capítulo 7 de Juan, y realmente el principio de capítulo 8 es como una continuación, o realmente quizás que podamos poner el versículo 1 junto con el capítulo 7, pero el 7 terminó diciendo cada uno se fue a su casa, pero terminó en un punto coma. Pues ahora tenemos niños, Grace, si quieres ir con ellos. Tenemos una clase para los niños, ¿vale? Entonces, realmente, la frase sigue y el versículo 1 dice, y Jesús se fue al monte de los olivos. Entonces, cada persona que estaba ahí en esa fiesta de los tabernáculos se fue a su casa, pero Jesús, sin tener casa en Jerusalén, se fue a este monte de olivos para hacer algunas cosas, ¿no? Para descansar, quizás para tomar tiempo a solas con Dios, con su Padre Celestial, tomar tiempo de oración. No sabemos exactamente lo que estaba haciendo en este monte en este momento, pero es lo que pasó. Y es el día siguiente, la mañana siguiente, en que empezamos con los pensamientos de hoy. Y recordamos que Jesús terminó la fiesta de los tabernáculos en el día más importante de la fiesta de los tabernáculos, utilizando los símbolos que utilizan los judíos para mostrar la provisión de Dios en el desierto, echando agua sobre el altar, esa ofrenda de bebida, ¿no? Pero esa vez no solamente vino, sino también de agua, porque Dios proveyó agua en el desierto para su pueblo. Pues eligió ese momento para decir, pues mira, si tenéis sed, tienes que venir a mí y beber de el agua que voy a dar a vosotros, y así vas a ser satisfecho para toda la vida, eternidad, ¿no? Entonces Jesús estaba diciendo que Él es la única satisfacción eterna que podemos tener. Nuestra alma, realmente, nuestro corazón, mejor dicho, desea tener a Jesús. Tenemos ese deseo, tenemos este ser espiritual, porque tenemos ese vacío, y solamente Cristo puede llenar ese vacío a través de su sacrificio en la cruz, dándonos su Espíritu Santo, y así somos satisfechos, o seremos satisfechos por toda la eternidad. No tenemos que buscar otras fuentes de satisfacción, que Jesús nos satisface, e incluso en los momentos más difíciles de nuestras vidas. Así terminó el capítulo 7, con los que estaban ahí yendo a sus casas, Jesús saliendo para ir al monte de los olivos. Y ahora vamos a ver lo que Juan tiene para nosotros hoy en el capítulo 8. Primeramente quiero notar esto. Jesús continuó enseñando. Y vamos a ver que eso va a ser un patrón que vemos en el ministerio de Jesús desde el principio hasta el final. Y realmente es un patrón que vemos en la vida de los discípulos también, en sus ministerios. Pero Jesús continuó enseñando. Versículo 2 dice, por la mañana volvió al templo. No estaba terminado, él tenía que enseñar algunas cosas más. Y todo el pueblo vino a él. A mí me encanta esto, porque Juan nos está diciendo que todo el pueblo. Bajo mi punto de vista, creo que no todo el pueblo podía quedar en el templo, ¿vale? La población del templo de Jerusalén en ese momento creo que no podía quedar dentro de lo que llamamos el templo. Entonces creo que Juan está utilizando esa palabra, todo el pueblo, para decir una cantidad de gente. Es como utilizar la palabra multitud, ¿no? No podemos contarlo. Hay una cantidad enorme de gente que estaban ahí para escuchar a Jesús, pero todo el pueblo vino a él. Quizás también está haciendo referencia de cada tipo de persona dentro de Jerusalén, en la población de Jerusalén, vino a él. Podemos leerlo de esa forma, pero a mí me gusta
pensar que es una cantidad de gente, porque todo el pueblo vino a él. Y luego dice, y sentado él, les enseñaba. Una cosa muy interesante en el momento, en la época de Jesús, en el templo especialmente, en judaísmo, pero no solamente en judaísmo, sino también eso puedes ver en Grecia con los filósofos. El que estaba enseñando a la gente realmente lo hace sentado. Es una cosa muy peculiar, podemos decirlo de esa forma, pero el que está enseñando está sentado y los que están escuchando quizás o están de pie o los que están más cerca que están sentados ahí en el suelo. Puede ser, hay de las dos formas. Pero lo que vemos aquí es Jesús volvió el siguiente mañana al templo y todo el pueblo vino a él, estaba sentado y les enseñaba. En los evangelios, la cosa más común que vemos en el ministerio de Jesús es esto. Un escenario así, Jesús enseñando a la gente, con grandes cantidades de gente e incluso con solamente un individuo. Pero Jesús enseñando. Si tienes una Biblia con las palabras de Jesús en rojo, el mío no es así, ¿vale? Pero si tienes una Biblia así, con la letra de Jesús o las palabras de Jesús en rojo, vas a notar que en los evangelios hay pocas páginas que están sin letras o palabras rojas, que no tienen palabras de Jesús o enseñanzas de Jesús. ¿Por qué? Porque los evangelios están comunicando a nosotros la vida de Jesús y específicamente el ministerio de Jesús. Jesús enseñaba sobre todos los temas. Bueno, podemos hacer esto un poco más interactivo. ¿Tú recuerdas un tema que tocó Jesús en sus enseñanzas en los evangelios? ¿Alguien? ¿Solamente uno, cada persona? ¿Había temas? ¿O Jesús no enseñaba nada? Él venía del Padre. ¿Vale? Es un tema que tocó, ¿vale? El perdón. El perdón, ¿Quién bien. era el Salvador? ¿Quién era el Salvador? ¿Vale? ¿Hay temas más concretas? Si fijas bien que hay un sermón muy grande en Mateo, ¿no? ¿Qué temas tocó Jesús en este sermón? Preocupación. Preocupación, nacer de nuevo, ¿vale? ¿Qué más? Arrepentimiento. Perdón. No juzgar. No juzgar, Arrepentimiento. arrepentimiento, bien. ¿Hay otras cosas? El camino. El camino, la verdad y la vida. Sí, es una cosa que hemos notado en Juan, ¿no? Amar Virtudes, ¿has dicho algo? No era eso. Vale, a tu vecino como tu enemigo. vale, sí. Bien. ¿Hay otras cosas? Divorcio. El divorcio. ¿Hay otros temas? Pues el adulterio, el asesinato, la ira, divorcio, los juramentos, el amor hacia los enemigos, el dar, la oración, el ayuno, el cielo, el infierno, el cuerpo, el dinero, la ansiedad, el juicio. Y esos solamente son temas que hemos visto en el Sermón del Monte. ¿Vale? Un sermón increíblemente grande que no sé cuánto tiempo tardó para darlo, pero creo que mucho más que el pastor Justin, ¿vale? Entonces Jesús enseñaba y siempre estaba enseñando con grupos grandes y individuos también, pero él enseñaba todas las cosas. No había ningún tema que él no tocó. Cualquier tema que tú puedes pensar en la vida que Jesús estaba enseñando. Y una de las cosas que él más enseñó en su ministerio fue sobre el infierno, que tocó este tema bastantes veces. Es muy interesante. Entonces, no hay ningún tema que Jesús no tocó en su ministerio. Siempre compartió lo que es la verdad. Que tenemos la confianza de que todo lo que dijo Jesús, aunque no lo entendemos bien,
pues siempre es la verdad. Enseñaba sobre las cosas que debemos hacer y las cosas que no debemos hacer. Las provisiones y también las cosas que son buenas para hacer. Pero tenemos que tener algo bien claro. Nunca debemos pensar que Dios bendecirá el comportamiento que Él denuncia. No sé si es una buena forma de decirlo o no, pero una cosa que Dios ha dejado claro, que Jesús ha dejado claro en sus enseñanzas, que no debemos hacer, nunca debemos confundir esto pensando que a pesar de lo que estoy haciendo, el hecho que soy su hijo, que Dios me va a bendecir por hacer tal cosa. No. Entonces, tenemos las enseñanzas de Jesús y también toda la Biblia, la palabra de Dios, para dejarnos claro lo que está bien y lo que está mal. Y Jesús dejó claro lo que es bueno y lo que es malo. No hay ni un momento en sus enseñanzas cuando tú te quedas ahí pensando, no me ha quedado claro cuál es la cosa buena y cuál es la cosa mala. No, Él fue bastante claro y conciso y dejó claro lo que es bueno y malo. Entonces Jesús continuó enseñando. Entonces empezamos Juan capítulo 8 de esa forma. Pero ¿qué más hizo Jesús en ese momento? Creo que es una historia bastante conocida, pero creo que llegamos a entender algunas cosas por, no sé, por libros que hemos leído, por sermones que hemos escuchado, y no entendemos bien lo que realmente es el enfoque y la verdad de esa historia. Y vamos a ver la siguiente cosa. Que Jesús no solamente continuó enseñando, sino que en ese momento, en esa historia, y es un patrón que vemos en todo el ministerio, que Jesús resistió los hipócritas. ¿Alguien me puede explicar lo que es un hipócrita? Alguien que dice y no hace. Vale, bien. Es una definición muy concisa. Gracias, Silas. Me gustaría que veamos lo que está pasando aquí, versículos 3 a la primera parte de versículos 6 y luego seguimos con 6 a 9 más adelante. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio y le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Aquí vemos los dos grupos de líderes que eran los oponentes más fuertes y potentes de Jesús. Tenemos, por un lado, los escribas. ¿Alguien sabe lo que era un escriba en ese momento? ¿No? Un sector religioso de los judíos. ¿Sí? ¿Y qué fue su trabajo? Ellos no se dedicaban a escribir todo lo que eran los escritores, de lo que tú hablabas, ellos lo escribían, lo pasaban a papel. Sí, pero en concreto eran ellos que escribían la ley de Dios, que copiaron a mano las palabras de Dios. ¿Qué significa esto? Que eran más o menos iguales a los fariseos en cuanto a conocimiento de la ley, el conocimiento de la Biblia, lo que tuvieron en ese momento. Entonces, ellos conocieron muy bien lo que Dios ha puesto en su ley. Entonces, esos son las escribas, y podemos decir que son como, hablando de judaísmo, son como los secretarias, podemos decirlo de esa forma, que tuvieron que copiar todo, ¿no? Toda la ley. Pero también tenemos los fariseos. Y los fariseos eran los doctores de la ley, que tuvieron que no solamente conocerlo y copiarlo, los fariseos también practicaban esto, no como las escribas, pero lo hicieron. Pero lo hicieron para memorizar la ley, porque los fariseos eran ese grupo, también un grupo político, religioso, ¿vale? Pero un grupo muy potente, un grupo muy de la gente, ¿vale? Los saduceos eran como la clase alta de los judíos que no tocaba la gente normal y común de la sociedad. Los fariseos sí.
Entonces ellos tuvieron bastante potencia en la comunidad. Entonces los fariseos están allí, tienen un conocimiento enorme de la palabra de Dios, especialmente la ley, y había como mucho cruce entre los escribas y también los fariseos. ¿Por qué? Porque había ideas y pensamiento y conocimiento común entre ellos. Ellos eran muy similares en cuanto a sus creencias también, aunque había algunas diferencias, pero realmente había muchas cosas en común. Había muchas conexiones entre esos dos grupos. Entonces, ellos, los escribas y los fariseos, tuvieron un enemigo en común, que se llama Jesús. Aquí han decidido hacer algo despreciable para atacar a este enemigo. ¿Qué hicieron? Pues en medio de la enseñanza de Jesús, mientras que Jesús estaba sentado enseñando esa gran cantidad de gente, pues entraron por las puertas un grupo de fariseos y también escribas. No sabemos la cantidad de fariseos y escribas que había en ese grupo, pero llevaron consigo una mujer, quizás mal vestida, quizás un poco deshecha por su aspecto, ¿no? Porque ellos encontraron a esa mujer, como ellos dijeron, en el acto mismo de adulterio. Fue sorprendida por ellos, por lo que estaba haciendo. Y lo que hicieron era llevar a esa mujer para sentarla ante el maestro. Es como ellos hacían referencia a Jesús, no como Señor, sino Maestro, que es respetable, pero no da a Jesús el honor digno a su nombre, ¿no? Entonces pusieron a esa mujer ahí y dijeron, esa mujer fue sorprendida en el acto de adulterio, el acto mismo que mientras que estaba con este hombre, pues ellos encontraron a ella, sacaron a ella para llevarla a ese sitio. Y ahora la ley de Moisés nos dice que tenemos que apedrear a cada mujer, es lo que han dicho ellos, ¿no? Es lo que hemos leído. El versículo 5 dice, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres, específicamente, tú pues, ¿qué dices? Y obviamente que nos da una señal, Juan, de lo que estaban intentando hacer los fariseos y los escribas, que estaban intentando tentar a Jesús para que luego puedan acusarle de tratar mal con la ley y decir y hacer cosas que no son de acuerdo con la ley. Pero en ese momento ellos tampoco están siguiendo la ley. Porque lo que están diciendo ellos es hacer referencia a Levítico capítulo 20, versículo 10. Vamos a leerlo. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera, indefectiblemente serán muertos. Y luego vemos más o menos la misma cosa en Deuteronomio 22, versículo 22. No vamos a verlo por tiempo porque es más o menos igual. Pero ¿qué es la discrepancia, es como decirlo, entre lo que está diciendo la ley actual, Levítico, y lo que estaban haciendo estos hombres? ¿Alguien? ¿Qué es la diferencia? En Levítico dice el hombre y la mujer serán. Claro. Y ellos están diciendo que la mujer, ley ¿no? dice que hay que apedrear a la mujer. Claro. Entonces, ellos tampoco están siguiendo la ley. Y si ella fue sorprendida en el acto de adulterio, pues obviamente conocieron quién era el hombre. ¿Verdad? Lo veo interesante. Que ellos no están tan preocupados por el pecado de esa mujer, sino que están preocupados por cómo pueden matar a Jesús. Y están utilizando ese momento para acusar a Jesús, a ver lo que nos dice, para que podamos atraparle. Pero ¿cómo respondió Jesús?
pues son los versículos 6, la segunda parte de 6 hasta versículo 9, dice: pero Jesús, inclinando hacia el suelo, recordamos que está sentado, no sabemos si están en una silla, lo más común era esto, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Pues, ¿qué estaba haciendo Jesús? Pues resistiendo a los hipócritas, a los fariseos y los escribas. Porque ellos dicen que siguen la ley, pero ahora están haciendo y actuando de una forma que no es según la ley. Y Jesús sabía lo que estaba en su corazón para hacer contra él y contra esa mujer, utilizando la vergüenza de esa mujer y el pecado de esa mujer. Están intentando buscar una forma de acusar a Jesús para que luego pudieran matarle. Y me encanta cómo Jesús es tan casual, ¿no? Está ahí sentado, dibujando en el suelo. No sabemos lo que escribió, aunque hay gente que dice que sí, saben lo que ha dicho, pero no sabemos. Pero que Jesús escuchó lo que estaban preguntando y estaba ahí escribiendo, sentado. Y por ellos insistir tanto en preguntarle la misma pregunta, pues se levantó Jesús y dijo algo tan fuerte, pero tan casual a la vez. Pues él, que de vosotros vosotros estéis sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Esa palabra que dice sin pecado aquí es una palabra en el griego muy interesante. Esa palabra es anamartetos o anamartetas. No sé cómo decir el OS en ese aspecto, en ese momento con el griego, anamartetos. Anamartetos significa uno que no ha pecado, ¿vale? Y uno que no puede pecar. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús a estos fariseos y escribas, los hipócritas, que dicen que están siguiendo la ley, pero están haciendo algo contra la ley en ese momento, intentando solo matar a esa mujer en vez de la mujer y el hombre? Pues Jesús está diciendo: el que de vosotros no ha pecado en su vida, que no había ningún momento en que pecó, y que no puede pecar, ser el primero en arrojar la piedra contra ella. Esto cambia la cosa un poquito. Porque los fariseos y los escribas sabían muy bien lo que estaba diciendo Jesús. Entendieron lo que estaba diciendo Jesús y fueron acusados por su propia conciencia, la Biblia nos dice. ¿Y qué pasó? Pues empezaron a salir. Empezando con los más mayores, quizás porque tienen más pecado, porque tienen más años de vida, o quizás porque no conocen mejor que los jovencitos que estaban ahí, conocen muy bien o mejor que ellos la ley de Dios, y por los pecados que había en su corazón, pues fueron acusados y salieron directamente hasta que no había nadie más que solamente Jesús y la mujer. No sabemos si esto significa que el aula se quedó vacía con solamente 2 personas, o que había el grupo que estaba ahí escuchando y Jesús y esa mujer. No sabemos, ¿vale?
porque no nos dice, pero nos dice que solamente había Jesús y esa mujer, entonces vamos a seguir esa línea de pensamiento. Estaban intentando usar estos hipócritas el pecado y la vergüenza de esta mujer sorprendida en adulterio para poder acusar a Jesús. No lo hicieron porque odiaron el pecado de adulterio. No lo hicieron para proteger la pureza de su religión. Lo hicieron porque odiaron a Jesús y querían matarle. Y la respuesta de Jesús, y es un patrón que vemos en todo su ministerio, es resistir el soberbio, resistir los hipócritas, resistir los que no quieren conformarse a la palabra de Dios. Es interesante. Entonces, dos cosas que vemos en el patrón. Jesús siguió enseñando, que no había momentos en que no estaba enseñando, e incluso cuando estaba solo con solamente sus discípulos, estaba enseñando a ellos, y también resistió a los hipócritas, y es una cosa que ves vez tras vez en su ministerio. Y la última cosa que quiero destacar de esa historia, antes que buscamos algunas aplicaciones, es que Jesús fue directo y compasivo con la adúltera. Resistió a los hipócritas, pero ahora vamos a ver cómo trató Jesús con esta mujer. Versículos 10 y 11 dicen: y enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Jesús no estaba sorprendida por la reacción de los acusadores de esa mujer, por los fariseos y los escribas. Él sabía lo que va a pasar, pero normalmente hay dos opciones: o se enfaden o se marchan, ya está. Normalmente lo que pasa con gente que no quieren escuchar lo que han hecho mal. Sus preguntas eran más para el beneficio de ella. Las preguntas de ¿dónde están los que te acusaban y ninguno te condenó? Las preguntas eran más bien para esa mujer, para su beneficio. Me encanta cómo ella respondió. Son dos palabras, pero revelan algo importante. Dijo: ninguno, Señor. Al responder diciendo Señor con la S en mayúscula, revela su reconocimiento en cuanto a la deidad de Dios, de Jesús en ese momento. ¿Por qué? Porque está utilizando una palabra que hace referencia a Dios mismo, a Jesús en ese momento. Cuando vemos a alguien en el Nuevo Testamento responder a Jesús así, diciendo Señor con la S en mayúscula, siempre es en reconocimiento de quién es Jesús. Otro ejemplo famoso de esa idea o ese principio es Saulo, antes que su nombre fue cambiado a Pablo en Hechos capítulo 9. Vamos a leerlo. Hechos 9, versículos 5 a 6. Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, hablando de Pablo o Saulo en ese momento, temblando y temeroso, dijo: Señor, otra vez con esa misma forma de usarlo, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. La palabra para el Señor en mayúscula, en S así de mayúscula, es kurios. Significa una persona que ejerce derechos absolutos de propiedad.
que es el dueño de lo que de su propiedad. Es el dueño incluso a la persona que está utilizando esa referencia. Este título se le da a Dios, el gobernante y creador de todo el universo. Entonces, esta adúltera estaba reconociendo que Jesús es Dios mismo, el creador del universo, el que manda y que tiene control de todo y que tiene derechos absolutos de propiedad en toda la creación. Es una expresión o declaración, quiero utilizar esa palabra, de su fe. Está reconociendo quién es Jesús, que es el Señor, que es el Salvador, que es el Creador, que es el Mesías mismo que vino para salvar a los seres humanos. Entonces vemos su declaración de fe. Ninguno, Señor. Versículo 11. Ahora vamos a ver cómo respondió Jesús a esa declaración de su fe. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Jesús vino a rescatarla y era su abogado frente a su condenación. Cuando los fariseos y los escribas querían usar su pecado, su vergüenza, para condenarla, para realmente llevarle a ese maestro para ver lo que él dice en cuanto a la ley, para que luego puedan acusarle. Pero lo que querían hacer es matar a esa mujer, querían acusarla y condenarla. Y Jesús no vino para condenarla, sino para salvarla, para perdonarla, ser su abogado frente a esa condenación, frente a esa acusación. Jesús no está diciendo que no estaba pecando o lo que hizo no fue pecado, solamente que no estaba ahí para condenarla. Era culpable, pero tuvo abogado que le dice que no estaba condenada. Esa es la esperanza de todo ser humano. 1 de Juan 2, versículos 1 a 2 dicen, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Juan está hablando a creyentes, a gente que están dentro de la iglesia, los que han experimentado la gracia y la misericordia de Jesús y han recibido la salvación. Dice, esas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, esas cosas están escritas para que no pequéis. Pero si pecas, si realmente te quedas, si un día pecas por algún motivo o de una forma, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces el mismo Jesucristo que fue el abogado en ese momento de esa mujer, también es nuestro abogado. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Jesús tiene poder de perdonar los pecados y ser nuestro abogado ante Dios. Y en ese momento, para esa mujer ante esos fariseos, la mujer no era inocente. Nadie es inocente. Todos tenemos nuestros pecados. Esa mujer no solamente tuvo la naturaleza pecaminosa, sino también que no hay ningún momento en esos versículos cuando Jesús dice, pues vosotros sois mentirosos, que ella no es adúltera. E incluso que vemos una confirmación, que ella tuvo que salir y no seguir pecando. E incluso de la misma forma. Jesús no dijo que su pecado no era nada. Jesús no dijo que no la condena porque a Dios realmente no le importan sus pecados, como que todos van a ser salvos por ese universalismo, que no importa lo que haces, pues a Dios no le importa tu pecado. No está diciendo esto. Dios sí se preocupa por los pecados, pero Dios envió a Jesús para perdonar a los pecados, no para condenar al pecador.
Juan 3, versículo 17. Normalmente leemos el 16, ¿no? Pero quiero leer el 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y no lo he puesto ahí en la pantalla, pero buscamos Juan capítulo 3, porque creo que sería mejor que miramos también a versículos 18 y 19. O mejor solamente 18. Voy a leer otra vez el 17 y también versículo 18 de Juan 3. ¿Estáis conmigo ahí? Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, ¿en quién? En Jesús, en el Hijo mandado al mundo, enviado al mundo. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por Cristo? No, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Por qué está condenado el pecador? Porque rechaza a Jesús, quien es la propiciación de nuestros pecados, que Él derramó su sangre en la cruz para que nosotros no tenemos que pagar la deuda para nuestros pecados con la eternidad de sufrimiento en el infierno. Pues nosotros, los que han creído en Jesús, no somos condenados, no por algo que hacemos nosotros, sino por lo que hizo Cristo y nuestra confianza y fe puesta en ese acto. Pero los que no creen en Jesús, que rechazan por completo a Jesús, han condenado a su propia vida. Están condenados por su pecado, no por lo que hizo Cristo. No necesitamos ser condenados porque nuestro pecado y nuestra naturaleza pecaminosa nos condena ya. Necesitamos la salvación. Necesitamos una forma de escapar esa condenación. Por esa razón mandó Dios a Jesús a este mundo. Jesús tuvo compasión de ella, como la tiene para todos los pecadores. Ella expresó su fe diciendo, Señor, pero ahora Jesús va a llamarla a una cosa que hemos mencionado antes, va a llamarla al arrepentimiento, al decir, vete y no peques más. Hemos visto esa declaración de fe en ella, reconociendo quién es Jesús, que es el Señor, el Curios, el que ejerce derechos absolutos sobre su propiedad, ¿no? Ahora Jesús está diciendo, vete y no peques más. Es una llamada al arrepentimiento. Esa declaración muestra la severidad del pecado. Jesús da la instrucción de dejar de vivir la vida del pecado. ¿Qué es el arrepentimiento? Esto habla de que estás de acuerdo con Dios en cuanto al pecado, en cuanto a tu necesidad. Y yo quiero mostrarlo por un visual, que vas en esa dirección con tu pecado y cuando te arrepientes de tu pecado, estás de acuerdo con lo que dice Dios acerca de esas cosas y giras. Eso no significa que nunca vas a pecar, pero que no quieres volver a esa vida pecaminosa. No significa que no vas a ser tentado y no vas a decidir un día de pecar, pero lo que sí significa que no vas en la misma dirección del pecado, que no vas corriendo hacia ello. No estás buscando momentos para pecar. Lo que dice es un arrepentimiento. Entonces lo que vemos aquí es que ella demostrando su fe, diciendo y reconociendo quién es Jesús, diciendo Señor, y Jesús está diciendo, pues si me reconoces ya tienes fe. Ahora es el arrepentimiento, es dejar ese pecado de adulterio en el pasado y todos los demás pecados y seguir adelante conmigo. Es lo que está diciendo Jesús a esta mujer. El pecado no se trata a la ligera, pero a los pecadores se les ofrece una vida nueva
en Cristo. Entonces Jesús fue directo con ella. Esa cosa diciendo que no peques más es reconocimiento de que es pecadora y que ha sido sorprendida en pecado, e incluso ese pecado que ha dicho los fariseos de adulterio, pero que ella tuvo fe en Jesús. Y Jesús está diciendo, pues, si tienes fe, pues arrepiéntete de tus pecados y seguir con esa nueva vida. Es que es muy parecido a una cosa que he dicho la semana pasada. La misericordia de Cristo, la nueva vida, nos impulsa a la obediencia amorosa. No ponemos nuestro comportamiento antes que la conversión, no. Primeramente, fe y arrepentimiento y luego obediencia total. Porque amamos a Jesús, amamos a nuestro Salvador. Estás perdonado. Mantente alejado del pecado porque has sido perdonado. No para ser perdonado, porque has sido perdonado, debemos seguir rechazando el pecado. Esta es una de las mejores herramientas que Dios nos ha dado para pelear la batalla contra el pecado. ¿Sabes lo que creo que el deseo de Dios para la iglesia es que es un refugio para los pecadores imperfectos, no un museo para los santos? Cuando venimos aquí, no estamos aquí para mostrar la santidad que tenemos nosotros en nosotros mismos, sino venimos aquí para mostrar la imperfección que hay en nosotros y la perfección que Cristo ha puesto sobre nosotros. Es lo que no entendieron estos fariseos. Está inmerecidamente perdonado. Esta mujer también. Y lo que Jesús estaba buscando de ella y que fue dispuesta a hacer era una sumisión completa a Dios, sin importar el sentimiento o el deseo. Vete y dejar tu vida de pecado porque estás en las manos de la misericordia y la gracia de Dios. Y estos fariseos que estaban ahí escuchando, viendo lo que estaba diciendo Jesús, las enseñanzas, los que estaban intentando utilizar esta mujer, no entendieron lo que Jesús estaba buscando. Jesús fue directo y compasivo con esta adúltera. Y es así con cada uno de nosotros. No nos deja ser tranquilos o estar tranquilos en nuestro pecado, no. A través de su palabra, pues, somos convencidos de la maldad que hay en nuestra vida. Dios ha sido claro, Jesús ha sido claro, pero gracias por su compasión, de que ofreció su vida en rescate por nosotros. Entonces, lo que hemos hablado hoy, que Jesús estaba enseñando, continuó enseñando. Jesús resistió a los hipócritas, pero luego que Jesús fue directo y compasivo con esa adúltera o con los pecadores, es el patrón que vemos a lo largo del ministerio de Jesús y es un patrón que vemos en la vida de sus discípulos, de los apóstoles y en las iglesias primitivas que vemos en la Biblia. Jesús enseñando, resistiendo a los hipócritas y siendo directo y compasivo con los que Él le recibe. ¿Por qué? Porque Juan nos está mostrando no solamente que Jesús es Dios, hablando del Señor,
y que tiene poder sobre el perdón de los pecados, pero lo que Juan está mostrándonos en este momento es que Jesús ama a los pecadores. Jesús no hace acepción de personas. Jesús ama a todos los pecadores, que incluso que estaba dispuesto a derramar su sangre y dar su vida para los pecadores. Estaba dispuesto a coger el pecado de todo el mundo y sufrir la muerte más terrible que podemos imaginar por puro amor hacia los pecadores. Si Dios nos ama, Jesús es la manifestación de su amor. Pero ¿sabes que esto significa que Jesús también ama a los mismos fariseos y las escribas que estaban ahí, intentando usar el pecado y la vergüenza de esa mujer para acusar incluso el mismo Señor Jesús? ¿No lo crees? Pues ¿cómo ha sido Jesús con algunos fariseos y religiosos, hipócritas, en la Biblia? Pues tenemos a Nicodemo, ¿no? Hemos hablado de Nicodemo la semana pasada, que tomó tiempo para explicarle sobre el nacimiento nuevo. ¿Por qué? Porque amó a Nicodemo. Y Nicodemo era fariseo. Si no quieres ir a la Biblia, pues ¿cómo ha sido Jesús contigo, hipócrita? Y yo, hipócrita. Pues amoroso. Jesús no hace acepción de personas porque es Dios, pero ama también los fariseos y los escribas y es adúltera de la misma forma. ¿Sabes lo que es la diferencia? Que los fariseos y los escribas en ese momento rechazaron por completo la convicción que sintieron en su corazón al escuchar lo que estaba diciendo Jesús. No reconocieron a Jesús como es el Señor. Y a hacer esto, rechazando a Jesús por completo, salieron, igual que cuando entraron, quizás con más temor y más enfado e ira, intentando matar a Jesús aún más. Pero esa mujer, en vez de rechazar a este hombre sentado enseñando las verdades, lo recibió. Es un principio que vemos a lo largo de la Biblia, que Dios resiste los ¿quién? Los soberbios. ¿Y qué hace para los humildes? Y da gracia. Esta mujer no merecía el perdón de pecado. No merecía tener la posibilidad de pasar toda la eternidad con Dios en el cielo y ser hija de Dios. No merecía esto. Pero que ella, siendo humilde, Dios dio gracia. Y los fariseos y los escribas, los hipócritas, pues, si me vas a rechazar, pues también. Si no quiere venir, pues adelante, a tu aire. No importa con cuál te identificas hoy, Jesús te ama y te llama a una fe genuina y al arrepentimiento para que tú puedas disfrutar de esa vida eterna con Él. Pero tienes que ver tu necesidad primero. Lucas 5, versículos 31 a 32, dicen, respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido
a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Tienes que ver tu necesidad. Creo que esa mujer vio su necesidad. Los fariseos no. Los fariseos, lo que tenemos es suficiente. Hemos memorizado la ley, los escribas conocemos muy bien la ley porque lo escribimos todos los días de nuestra vida. No nos hace falta más. En ese momento eran los no enfermos. Entonces no iban a buscar médico, pero esa mujer sí, buscaba médico. Pero ¿sabes una cosa? Si lo reconocemos o no, cada uno de nosotros somos un enfermo. No somos los justos que no necesitan Salvador, sino que somos pecadores, que tenemos necesidad de fe y arrepentimiento. Por el tiempo no voy a leerlo, pero tú puedes ver esa misma cosa en Romanos 3, versículos 10 a 28, que esto habla de que no hay ni un justo ni aun uno. No hay los que buscan a Dios. Habla de quién somos nosotros, los seres humanos, ante Dios. Pero luego tenemos Romanos 5:8, que dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Espero que hoy día te identificas con esa mujer adúltera. Yo sé que esto suena un poco raro, ¿no? Pero quiero decir, un pecador humilde que está dispuesto a reconocer al Señor y arrepentirte de tus pecados y seguir adelante en esa vida cristiana. Quizás que estás aquí hoy y ya has pasado por tu momento como esa adúltera. Ya has creído en Jesús. Ya has pasado por ese arrepentimiento inicial. De decir, pues estoy de acuerdo con Dios en cuanto a mi pecado y voy a dar la vuelta al pecado y voy en dirección a Dios. Pero quizás que cada día es un poco complicado resistir el pecado. Quizás cada día es un poco difícil porque cada vez que pecas sientes esa vergüenza, ese peso que todos nosotros tenemos, de que no merecemos la gracia, no merecemos la misericordia, pero Dios nos lo ha dado y así pecamos cada día y sentimos esa vergüenza. ¿Sabes una cosa? Si realmente hemos arrepentido de nuestro pecado, si hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo, confianza en su sacrificio como suficiente, pues también el pecado que hacemos hoy día después de esa salvación que hemos recibido ha sido perdonado en la cruz hace más que 2000 años, perdón, 20.000 años, no, 2000 años. ¿Sabes que Jesús mostró su amor para nosotros o para con nosotros en ese acto y sigue amándonos a pesar de quién somos, cómo somos? La única cosa importante es que hemos reconocido quién es y que hemos arrepentido de nuestro pecado. Y así no solamente sabemos que Él nos ama, pero experimentamos su amor. La diferencia entre los fariseos y los escribas y esa mujer es que los fariseos y los escribas salieron vacíos, temerosos, enfadados. Y esa mujer que entró avergonzada, con temor y miedo. Ahora, ¿qué me va a decir este hombre, este maestro de la ley? Y recibir esa compasión, esa misericordia y gracia, pues ella salió llena. Como en capítulo 7
satisfecha eternamente. Jesús te ama. No solamente para que tú puedas tener tus pecados perdonados, sino también para que tú cada día puedes vivir esa vida satisfecho. Para que luego tú puedes salir y no buscas el pecado, sino que buscas más a Dios. Es lo que quiere enseñarnos Juan en ese capítulo. Jesús te ama y te manda a vivir una vida en búsqueda cada día de Él. Es lo que Él quiere. Es lo que nosotros debemos hacer. No para ser perdonado, sino para que podamos disfrutar de Él. Para que podamos realmente, por amor a Él, servirle de una forma que va a glorificar a Él. No sabemos lo que va a pasar con esa mujer. No sabemos cómo va a ser el resto de su vida. Espero que, viendo la trayectoria de su vida en ese momento, desde ese momento con Jesús, vemos un cambio radical en su vida. No porque está intentando ser perdonada, sino porque ha sido perdonada y está dispuesto a someterse al Señor cada día. Dios te ama, Jesús te ama. Y Él quiere que nosotros sentamos en ese amor, para decirlo de esa forma, satisfechos con lo que Él trae en nuestras vidas, disfrutando de esa agua viva que fluye abundantemente a través de Él, pero por medio de nuestro corazón. Vamos a orar. Padre, te pido en ese momento que tú apliques bien a través de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Lo que tú dices aquí o has dicho aquí en este capítulo de Juan, en estos 11 versículos. Reconozco, Padre, que yo no soy capaz de hacer ninguna cosa bien, ninguna cosa digna de tu nombre, y tampoco tengo las palabras adecuadas para explicar bien lo que tú has dejado claro en tu palabra. Te pido que ahora mismo los que están aquí, los que están escuchando a través de Facebook Live, que no se enfocan en algo que he dicho yo, sino que se enfocan en lo que el Espíritu Santo está diciendo en su corazón a través de lo que tú has dicho en tu palabra. Ayúdanos, Padre, no solamente saber que tú y tu Hijo nos aman, que nos améis, sino también ayúdanos a ser como esa adúltera y disfrutar de ese amor, de quedarnos ahí satisfechos, no buscando más el pecado, sino buscando a ti todos los días de nuestra vida. Ayúdanos, Padre, a poner nuestros ojos en ti, en Cristo, lo que tú haces, lo que Él ha hecho y lo que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros. Y así las cosas de este mundo van a quedar sin valor y no van a tener importancia en nuestras vidas. No para que no hacemos la vida bien como debemos hacer, sino que el enfoque sea tú y no las cosas de esa vida. Ayúdanos, Padre, vivir en ese amor que tú tienes para nosotros. Y te damos las gracias por todo lo que has hecho, todo lo que estás haciendo y todo lo que quieres hacer en nuestra vida y lo que vas a hacer en nuestras vidas.
para mostrarnos este amor. Te pido esas cosas, ¿no? En Jesucristo. Amén. Nos ponemos de pie y vamos a cantar la última canción. Te amo, Dios, tu amor nunca me falla, mi existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo amo tu voz, me has guiado por el fuego, tú cerca estás en la oscuridad. Te conozco como padre y como amigo fiel, mi vida está en la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Tu fidelidad sigue persiguiéndome, tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy, te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome, tu fidelidad sigue persiguiéndome, tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel,
Muy bien. Una vez más la palabra del Señor se ha expuesto en esta mañana y la verdad es que me pensaba en la habilidad siempre del ser humano a lo largo de todos los tiempos y sigue siendo actualmente la habilidad que tiene para forzar las escrituras, para forzar la palabra del Señor en esa soberbia del hombre para hacer lo que realmente Él quiere. Y igual que lo hacían antiguamente esos maestros de la ley, se sigue haciendo con la gran multitud de religiones que hay, donde cada uno fuerza la palabra para conseguir lo que ellos quieren decir o hacer. Unos de una forma, otros de otra, sacando una frase fuera de su contexto, fijándote en un solo versículo y olvidando todos los demás versículos de la Biblia. En fin, una gran variedad, el ser humano siempre para conseguir lo que él quiere. Pero el Señor, como hemos visto, siempre guiaba otra vez a Él. Toda esta religión al final quitan la vista de Jesús, de su amor, de su obra, y lo llevan a otros derroteros. Unos sacan una frase y hablan toda una doctrina de la sangre, otros cogen y se van a un solo parte de la escritura para hablar que es por la obra y no por la gracia. Otros, hay un versículo por ahí extraño del bautismo de los muertos y entonces hacen toda una historieta con ese versículo y un largo y largo etcétera. Y los cristianos también siguen haciendo esas cosas. Pero como podéis ver, domingo tras domingo en este sitio se vuelve a predicar al Señor Jesucristo, a su obra, a su cruz y al que hemos lo que necesitamos del amor del Señor porque estamos en pecado. Muy bien, pues que el Señor nos siga bendiciendo con su palabra y no nos turbemos con tantas religiones, tanta historia. Y como me va a tocar el domingo que viene predicar, tendremos que Él es la luz del mundo. Esa luz en este mundo de tinieblas, donde solamente hay oscuridad y Él va a ser esa luz del mundo. Así que la semana que viene, si Dios quiere y Dios lo permite, predicaré por la gracia del Señor sobre la luz del mundo. Muy bien, pues vamos a nuestro anuncio. Tenemos que los jóvenes, creo que ya este domingo será su reunión, y en este caso hay algunos cambios, pues van a tener la reunión los jóvenes con Diego y Lidia, y lo van a tener allí en mi parcela, allí en el campo, ¿vale? Así que, ¿no? Ya metió la pata. Sí, muy bien, ¿no? Bueno, y entonces pues, como ya sabéis, pues hay piscina. Así que os recomiendo que llevéis bañador porque creo que más de uno va a caer al agua. Aparte de eso, comentaros que llevéis algo de comer para compartir y bueno, tendréis vuestro estudio allí, tendréis allí pues vuestro tiempo, ¿de acuerdo? De diversión también. Los miércoles pues ya sabéis que tenemos aquí los estudios bíblicos y en este caso tenemos estudio bíblico, así que tendremos los dos grupos, hombres y mujeres, ¿vale? Y nada más por mi parte. Ahora pues tendremos la ofrenda, como ya también sabéis, usamos los sobres, lo depositamos en el buzón al salir y un gran privilegio que también nos da el Señor, y si queréis apoyar a los hermanos de Mallorca, pues ponéis Mallorca. Pues vamos ahora y nos despedimos. Señor y Padre, gracias una vez más, Señor, por tu palabra, una vez más, Señor, tu bendita palabra, y gracias, Señor, porque tenemos que tener la meta siempre puesta y fija en ti, Señor, y no desviarnos ni a derecha ni a izquierda, Señor. Y Padre Santo, sigue rogándote por esta ofrenda, gracias porque hasta aquí tú nos has provisto, que tú nos sigas bendiciendo y proveyendo, y todo para tu gloria, Señor. Y despídenos con tu pan. En tu nombre, amén.